Listo, entonces arrancamos con la sesión del día de hoy, psicofarmacología, y pues vamos a arrancar por algo pues sencillo que, que vieron ya ustedes en fisiología con la profe Aurorita. Lo voy a dar muy sencillo porque pues es solo un repaso y para recordar cómo se da el funcionamiento de la neurona y para que entiendan todo lo que es el proceso de la sinapsis y la neurotransmisión. Entonces, vamos a arrancar con que si queremos entender cómo se envía la información desde nuestro cerebro hasta nuestros músculos, para, por ejemplo, saber cómo es que se produce la contracción de nuestras manos, o sea, para poder tomar un objeto, o cómo se envía esa información desde el cerebro si nos pinchásemos el dedo, o sea, cómo se interpreta todo este tipo de respuestas. Entonces, pues, la respuesta es sencilla. Toda esta información de sentir, de percibir, de movernos, está regulada básicamente por la neurona y pues la neurona, como su nombre lo dice, pues eh, es una célula que hace parte del sistema nervioso y pues se considera como la unidad funcional de todo el sistema nervioso. Y pues básicamente ella tiene la función de producir, conducir y transmitir el impulso nervioso. ¿Listo? Entonces, pues las neuronas se encuentran distribuidas en todo nuestro sistema nervioso, en todo nuestro cerebro, en una forma de red de comunicaciones. Es como una telaraña y se encuentran interconectadas cada una de las diferentes neuronas que se encargan de hacer la transmisión de las señales desde una parte del sistema nervioso hacia otra parte. Puede ser dentro del mismo sistema nervioso o hacia afuera del sistema nervioso o recibir de afuera hacia el sistema nervioso. Entonces, pues, si empezamos a estudiar las partes de la neurona, entonces, ¿cómo estarían conformadas? Entonces, vamos a observar primero que están las dendritas, ¿sí? Y estas dendritas son ramificaciones que tienen forma de espina. Entonces, así las vemos, tienen unas formas de espina. Y ellas son las que se encargan de recibir las señales o impulsos nerviosos, ¿ya? Y además de esto, de recibir las señales, estas las envían al soma, ¿listo? Que es el cuerpo neuronal. Una vez la información está en el soma se encarga de enviarlo hacia el axón, que es una especie de cola o es una cola o la continuación de la neurona, y el axón pues se encarga de continuar ese impulso hasta culminar en otras ramificaciones más pequeñas, otras dendritas, que se conectan con las dendritas de la próxima neurona. ¿Listo? Entonces, si revisamos a profundidad en el axón, pues nos damos cuenta de que existen unas células, acá en el axón, existen unas células que estas se encuentran recubiertas por unas células o un tipo de sustancias que se llaman células de Schwann. Las células de Schwann básicamente lo que hacen es producir o liberan una sustancia que se denomina mielina. Y la mielina pues conforma la vaina de mielina. La función de la vaina de mielina como tal es ser un aislante, como tal, el aislante tiene una función particular en la neurona que es aumentar la velocidad del impulso nervioso, o sea, aumentar la velocidad en cómo se propaga ese impulso. Sin embargo,
hay unas partes, aquellas partes en la neurona donde no hay, o donde no se encuentra vaina de mielina, van a observar aquí los nodos de Ranvier, ¿ya? Es muy importante aclarar que hay células, hay neuronas que tienen vainas de mielina y hay neuronas que no tienen vaina de mielina. Entonces vamos a tener que hay neuronas que transmiten más rápido el impulso que otras. Entonces, pues ya vimos cómo está conformada estructuralmente la neurona. Y pues aquí pues miramos las células de Schwann, aquí que conforman la vaina de mielina, y entre las células de Schwann encontramos los nódulos de Ranvier. ¿Listo? Por su forma, podemos clasificar a las neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen un solo tipo de prolongación y las bipolares tienen dos tipos de prolongación y las multipolares pues son las que encontramos en el sistema nervioso. Existe otro tipo de célula que se denomina célula pseudonipolar porque tiene una sola ramificación que se divide en dos, como vemos acá. Entonces, las neuronas pseudonipolares tienen una prolongación que se divide en una rama que entra al sistema nervioso central y otra que va hacia el sistema nervioso periférico. Las neuronas multipolares son las que encontramos en el cerebro y en la médula espinal. Y estas presentan múltiples dendritas. Las pseudonipolares las van a encontrar, por ejemplo, en el epitelio olfatorio, ¿no? Las pseudonipolares se encargan. ¿Cuál es la función de cómo conduce el impulso nervioso? Entonces, las dos prolongaciones que conducen el impulso nervioso hacia el cuerpo celular de la neurona, hay unas que lo conducen hacia el cuerpo celular y las otras lo alejan del cuerpo celular. Sin embargo, tenemos acá la clasificación de acuerdo a su forma. También podemos clasificar las neuronas de acuerdo a cómo se comunican, ¿ya? Hay unas que se comunican con nuestro cerebro, o sea, que nuestro cerebro se comunica con el medio externo, y es decir, que nos envían señales de dolor, por ejemplo. Y estas se conocen como las células sensitivas, neuronas sensitivas, que son las que nos comunican con el medio externo. O sea, recibimos la información de forma sensorial a través de nuestros sentidos. Y las neuronas eferentes, que son las que eferentes, las aferentes son las que nos comunican con el medio externo, las eferentes son las que sacan información del cerebro y la envían hacia el resto del cuerpo. Por ejemplo, las neuronas motoras, que son las que nos permiten movilizarnos, caminar, trotar. Y finalmente, pues vamos a encontrar las interneuronas, que pues son un grupo, un conjunto de neuronas que se comunican entre sí. Ahora bien, pasando a la sinapsis. La sinapsis es básicamente esa unión especializada que se da entre las neuronas, ¿ya? Puede darse entre una neurona y una célula efectora, glándula o músculo. O sea, la neurona envía un impulso para que la glándula o el músculo desarrollen una función. Por eso se denomina célula efectora. Y esta unión se lleva a cabo
a través del impulso nervioso y la conexión especializada que hay entre eh, las ramificaciones, las prolongaciones del axón y las dendritas que se encuentran en la cabeza neuronal de la próxima neurona. El impulso se inicia básicamente con una descarga química, entonces, y esa descarga química es la que origina la corriente eléctrica. Entonces, esa corriente eléctrica se origina en la célula presináptica, en la célula anterior, y o la podemos denominar célula emisora, pues que es la que emite el impulso. Y una vez pues se ha logrado ese impulso, que cuando ya se alcanza la unión con el extremo del axón, entonces se da la conexión con la siguiente, con la próxima neurona a través de las prolongaciones del axón, y pues se convertiría básicamente en en una neurona que segrega un tipo de sustancia. Ese tipo de sustancia se denomina neurotransmisor. Y este neurotransmisor se va a encontrar en el espacio sináptico. Entonces, el espacio sináptico está precedido por una neurona, que es la que emite, y la que recibe el impulso. Entre estas dos hay un espacio que se denomina espacio sináptico. Estos neurotransmisores que se segregan, básicamente la segregación se da por un fenómeno calcio dependiente. Entonces necesita la presencia de calcio para que pues se estimulen las vesículas y se dé la liberación de esta sustancia o neurotransmisor. Dentro de las que liberan, pues vamos a encontrar noradrenalina, serotonina, acetilcolina, ¿ya? Pueden encontrar a nivel del sistema nervioso, pueden tener funciones excitatorias o funciones inhibitorias, de acuerdo pues al tipo de neurotransmisor que esté liberando la neurona en la célula postsináptica. Como ya les dije, pues el espacio sináptico o brecha sináptica es el espacio intermedio entre la neurona que transmite o la emisora, la presináptica, y la neurona postsináptica o receptora. Claro, hasta acá de cómo la neurona se comunica y cómo se produce el impulso nervioso partiendo de un impulso químico y cómo se produce el neurotransmisor. Entonces, ya una vez que sabemos que pues existen estas sustancias denominadas neurotransmisores, hay un proceso que se denomina neurotransmisión. Entonces, es sencillamente cómo la neurona envía una sustancia química a otra neurona. Entonces, tenemos que se envía un impulso, se genera un impulso nervioso partiendo de un impulso químico para transmitir otra sustancia química para que se modifique el funcionamiento de la neurona postsináptica. Entonces, básicamente, este proceso es fundamental y es importante que se tenga claro, básicamente, para entender la psicofarmacología, porque lo que hacen los psicofármacos es modificar esa transmisión de los neurotransmisores, específicamente dopamina, serotonina, noradrenalina y el ácido gamma-aminobutírico. Este tipo de secreción es paracrina, sencillamente porque para de al lado, porque funciona junto en las células vecinas, en las células de al lado. Pues cuando hablamos de una secreción de tipo paracrina, o cuando hablamos de una secreción de tipo autocrina, es cuando pues cuando la sustancia que actúa básicamente pues en la propia célula que la secreta. Entonces, para que se dé la neurotransmisión, existen las etapas: la biosíntesis,
cuando se produce el neurotransmisor, el almacenamiento de este, se produce, se almacena y luego pues se libera para que este posteriormente interactúe pues con las células que lo reciben y pues termine pues su función, dependiendo pues de qué tipo de neurotransmisor, si sea inhibitorio o excitatorio, pues así será la modificación del funcionamiento de la célula postsináptica. Ahora bien, entonces vamos a tratar a entender este mecanismo, que es el bloqueo de la recaptación de los neurotransmisores, porque de esto va a depender pues que entendamos el funcionamiento de los psicofármacos. Entonces, el bloqueo de la recaptación de los neurotransmisores aminérgicos o de los neurotransmisores de aminas. Entonces, ¿cuáles son las aminas que tenemos en nuestro cerebro? Pues serotonina, noradrenalina, dopamina. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el bloqueo de esa recaptación, lo que queremos es que se aumente la biodisponibilidad o que se aumente la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico. Entonces, explicado en colombiano, esta es la célula, la neurona que transmite la presináptica, este es el espacio sináptico y esta es la neurona postsináptica. Yo lo que quiero es que haya mayor cantidad del neurotransmisor en este espacio. Entonces yo lo que hace el bloqueo es impedir que esta célula, que está acá después del espacio sináptico, tome el neurotransmisor. Entonces yo hago que se bloqueen que se bloquee la captación de esta sustancia para que se aumente esta disponibilidad en este espacio. Entonces, lo que se busca entonces es que se estimule a los receptores que están ubicados en la membrana plasmática de la neurona, ubicada acá en la neurona postsináptica, y los que están para que produzcan y los que están acá para que no la recapten. Y aumentamos la disponibilidad aquí del neurotransmisor, esos puntitos que están acá son el neurotransmisor. Claro, cómo se da el bloqueo de la recaptación. Sí, señora. Tiene que quedar claro porque cuando empecemos a ver antidepresivos y todo, y los, de pronto, pues, si ya entendieron esto, no tengo necesidad de hacer mucho énfasis en, en la farmacodinámica, farmacocinética del medicamento. Perdón, porque dentro de los fármacos que bloquean, que tienen esta función, se incluyen pues los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que ustedes lo conocen como duales. Ese es el funcionamiento del bloqueo de la recaptación. Profe, una pregunta. Señora. ¿El bloqueo se da solamente en la serotonina, No, noradrenalina y no. dopamina o en Eh, más? en, en las aminas. O sea, el bloqueo, estamos hablando del bloqueo de recaptación de neurotransmisores aminérgicos, entonces son estos, serotonina, Ah, dopamina, bueno, noradrenalina, ¿listo? Entonces, listo, profe. es que si ya tiene claro esto, entendemos así que tenemos el funcionamiento del, del medicamento, ¿listo? Entonces, ya la parte de fisiología quedó agotada. Nos vamos pues a revisar el primer grupo de medicamentos. Tengo hipo. El primer grupo de medicamentos para revisar el día de hoy son los antipsicóticos, y el descubrimiento de propiedades antipsicóticas de un medicamento pues fue hacia 1952, fue el primer antipsicótico, la clorpromazina, y arranca más o menos de unos 20 años después, se empieza a formular las teorías de cómo
de cómo se da la esquizofrenia, de cómo se produce la esquizofrenia, y empiezan a debatir sobre la teoría dopaminérgica, ¿no? De la esquizofrenia. Posterior a esto se empiezan a desarrollar los antipsicóticos típicos o neurolépticos, como usted lo conoce, y sin embargo, pues estos presentaban, pues, o todavía presentan en el paciente muchos efectos adversos, y en busca de mejorar la calidad, pues, de vida del paciente, empezaron, pues, a seguir estudiando nuevas moléculas para que tuvieran menores efectos adversos en el sistema del paciente que recibe este tipo de medicamentos. Y fue más o menos, fue en ese estudio, en ese querer buscar mejorar la calidad de vida del paciente, que descubren las propiedades antipsicóticas de la clozapina, que es el primer antipsicótico de tipo atípico, o los antipsicóticos de segunda generación. Y pues ya empezamos a ver más o menos, eh, empezamos a ver una nueva teoría, o sea, empiezan a surgir nuevas teorías sobre cómo se desarrolla la fisiopatología de la esquizofrenia, y ya se siguen estudiando las moléculas nuevas, y se descubre la segunda generación de antipsicóticos atípicos. Entonces, cuando hablamos de la esquizofrenia, pues clásicamente encontramos en los libros de que es una patología de hay disrupción del pensamiento, y el paciente pues presenta síntomas positivos y síntomas negativos. Positivos es cuando el paciente expresa o da más, o sea, tú lo ves con mucho más y síntomas que son muy perceptibles. Entonces ahí vamos a encontrar lo que son las alucinaciones, todas esas ideas de tipo delirantes, pacientes que tienen alteración del lenguaje, hablan muy rápido, la, la conducta está completamente fuera de sí, muy desorganizada. Igual su discurso, asumen conductas catatónicas, y que son posturas inusuales, y por mucho tiempo tienden a tener episodios de agitación. En los síntomas negativos, por el contrario, le restan mucho a la conducta y al paciente, ¿no? Entonces aquí donde lo vamos a ver decaídos, con aplaneamiento afectivo, retraídos, vamos a ver abulia, anedonia en el paciente. Sin embargo, además de los síntomas positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia, vamos a encontrar también presencia de síntomas de tipo cognitivo y síntomas de tipo eh, hostiles o de agresividad. Y otros síntomas afectivos que cuando pues estamos en episodios de tipo esquizoafectivo, dentro de los cognitivos pues vamos a encontrar pues alteraciones de la fluidez verbal, neologismos que crean nuevas palabras, eh, problemas para mantener la atención, no se enfocan, no se concentran. eh, Vamos a ver que son muy hostiles. eh, Puede haber riesgo de automutilación, puede haber riesgo de suicidio. Eh, el control de los impulsos prácticamente es nulo. Ahora bien, ya pasando, pues ya revisamos un poquito de la sintomatología que expresa un paciente con esquizofrenia. Vamos a encontrar pues los antipsicóticos típicos, los conocemos, o los de tipo neurolépticos, y los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Estos los podemos clasificar en tres grupos grandes de acuerdo a sus efectos terapéuticos, ¿no? Entonces vamos a encontrar
los incisivos, los de transición y los sedativos. Perdón, cuando pasamos acá a los antipsicóticos típicos o neurolépticos, es un grupo grande de fármacos, pues que los utilizamos para el tratamiento de la psicosis. Y quiero que quede claro que los síntomas de psicosis no solo se presentan en pacientes con esquizofrenia. Eh, ¿Qué es lo que le profiere esa propiedad de ser antipsicóticos, ¿no? O sea, ¿por qué se da ese efecto antipsicótico? Sencillamente porque pues tienen una capacidad de generar un bloqueo a nivel de los receptores de dopamina o dopaminérgicos en la vía mesolímbica y en la vía mesocortical. Entonces, allí es donde funcionan nuestros medicamentos y como les dije, de acuerdo a su efecto terapéutico o a su capacidad de bloqueo de esos receptores dopaminérgicos, los vamos a dividir en incisivos, de transición y sedativos. Entonces, volvamos a la anterior. Perdón. Entonces, incisivos, de transición y sedativos. Entonces, los que son incisivos son más potentes. Entonces, son los que tienen mayor capacidad de bloquear los receptores de dopamina. Donde veamos esta sigla, son receptores dopaminérgicos. Y son más potentes. El bloqueo de esos receptores es más potente. Cuando estamos en los de transición, la potencia de ese bloqueo de esos receptores es intermedia. Cuando hablamos de los sedativos, es decir, que estos medicamentos de tipo antipsicótico tienen menor potencia para bloquear los receptores dopaminérgicos, pero tienen una alta afinidad por bloquear los receptores de histamina. Entonces, por eso es que se le confieren a estos medicamentos más propiedades sedativas que propiedades de tipo antipsicótico, ¿no? Y en este grupo, pues vamos a encontrar la levomepromacina, la clorpromacina, que es muy común verla en el tratamiento de los pacientes eh, eh, en, en psicosis. Entonces, vamos ya yo les dije a que hacemos referencia al hablar de las vías dopaminérgicas. Entonces, sencillamente, pues todo lo que hace parte del hipotálamo, de las vías mesolímbicas. Entonces, esta, toda este, esta vía, la vía mesocortical, es donde se da, donde pues esas son las vías donde se bloquea este tipo de neurotransmisor. Entonces, de acuerdo al efecto de los receptores de dopamina, de acuerdo al bloqueo dopaminérgico que se dé, vamos a encontrar un efecto adverso y vamos a encontrar un efecto terapéutico. Entonces, de acuerdo a la vía dopaminérgica en donde se esté presentando el bloqueo. Entonces, pues, si encontramos si el bloqueo se da en la vía nigroestriada, vamos a encontrar que el paciente pues va a presentar parkinsonismo y el efecto terapéutico pues es tratar el trastorno de los movimientos de tipo neurológico. Entonces, por ejemplo, los pacientes con Parkinson. La vía mesolímbica, el efecto adverso que vamos a encontrar en que se está presentando en el paciente es que hay un síndrome motivacional que pues vamos a encontrar que el paciente tiene un aplanamiento y el efecto terapéutico del medicamento como tal es un efecto de tipo antipsicótico y pues lo que vamos a encontrar es disminución de las alucinaciones, disminución de todas esas ideas delirantes.
Esto a nivel de la vía mesocortical, vamos a encontrar que el paciente pues presenta energía psíquica y el efecto antipsicótico pues es la disminución de todos esos síntomas de tipo cognitivo que se puedan presentar. Cuando estamos a nivel de la vía tuberoinfundibular vamos a encontrar hiperprolactinemia. Es común en las pacientes que reciben antipsicóticos atípicos que se presente hiperprolactinemia y además que cuando se da el aumento de la prolactina, pues en las mujeres podemos identificar que haya amenorrea. Entonces vamos a revisar unos conceptos importantes de los antipsicóticos típicos, de los antipsicóticos típicos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se dividen de acuerdo al efecto, a cómo se da el bloqueo de sus receptores de dopamina? Deben tener claro que a mayor capacidad del bloqueo de los receptores de dopamina, el fármaco tiene mayor potencia de tipo antipsicótico. Y es decir, en otras palabras, que tiene mayor capacidad para disminuir estos síntomas con menos dosis de medicamento. Entonces, vamos a mirar este concepto del bloqueo de la capacidad de bloqueo de los receptores de dopamina. En el grupo de los incisivos encontramos pues el haloperidol, que tiene una alta potencia de tipo antipsicótico, pero pues utiliza bajas dosis y a esas bajas dosis, a pequeñas dosis, es capaz de tener un efecto de tipo antipsicótico eficaz. Cuando vamos acá al grupo de transición o que son intermedios, la tioridazina, por ejemplo, tiene una potencia de tipo intermedio. O sea, ella tiene la misma eficacia de los incisivos, pero necesita más dosis para poder alcanzar el efecto terapéutico de ser un antipsicótico. Y por el contrario, por último, perdón, encontramos a los sedativos como la levomepromacina, que es de baja potencia antipsicótica, pues, pero, es decir, no tiene tantos efectos antipsicóticos porque es más sedativo. Sin embargo, para que pueda alcanzar un efecto de tipo antipsicótico necesita mucha más dosis que esta para poder alcanzar el efecto eh, el efecto antipsicótico. Si miramos acá en una tabla de equivalencias, para pues tener claro equivalencias frente a dosis para que alcance el efecto antipsicótico en típicos, para que por ejemplo, un paciente pueda, comparado con el haloperidol, para que un paciente tenga efecto antipsicótico con la clorpromazina, por ejemplo, necesita administrarse 100 miligramos frente a 2 miligramos de haloperidol en una sola dosis. ¿Listo? Para poder hacer equivalencia. Aquí pues me están haciendo el ejemplo pues con los 300 miligramos que debería recibir día para poder alcanzar de forma eficaz el efecto antipsicótico día del haloperidol, que son 6 miligramos. Otros concepto también importante frente a los antipsicóticos típicos es que ellos actúan en una gran variedad de receptores, no solo en los receptores de dopamina. Entonces, por eso es que es importante pues revisarlos y porque como actúan en diversos tipos de receptores, no solo en la dopamina, se le denomina drogas promiscuas o sucias. Los antipsicóticos típicos actúan sobre los receptores de dopamina, los histaminérgicos, los muscarínicos, los adrenérgicos y los en el bloqueo de los canales de calcio.
Aquí otra vez revisando, ya es más entendible a nivel de la gráfica el concepto de la potencia de los antipsicóticos típicos frente al bloqueo de los receptores de dopamina, ¿no? Y comparado con el efecto que tiene en otros receptores. Entonces miramos acá la droga, es el haloperidol, tiene más efectos a nivel de los receptores de dopamina, menos efecto a nivel de los receptores, pues, histamina, muscarina, los alfa-adrenérgicos no tiene efectos a nivel de bloqueo de los canales de calcio. Entonces, mire que aquí me dice que tiene más efectos de tipo antipsicótico por el bloqueo que da a nivel de los receptores de dopamina. La tiroidina tiene más efectos de tipo sedativo y muscarínicos, si lo vemos acá graficado. Entonces, este es más sedativo y tiene menos efectos de tipo antipsicótico. Al igual que la clorpromacina, que es aún más sedativa que la tiroidina. Sin embargo, pues sí tiene algún tipo de efecto antipsicótico, pero pues en menor proporción. Pero para alcanzar un efecto similar al del haloperidol se necesita mucho más dosis. Viendo los efectos adversos que pueden presentarse a nivel de los antipsicóticos típicos, se pueden presentar bajo ciertas condiciones clínicas, ¿no? Pues esto depende, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el efecto sedativo que pueda darse por el bloqueo de los receptores de histamina y es particularmente importante y es útil los medicamentos de este tipo frente a pacientes que tienen agitación psicomotriz, pues el efecto sedativo o que se pues que puede poner en riesgo su condición física y el personal que lo asiste o los pacientes que están alrededor de él. Dentro de los efectos adversos, dependiendo del tipo de cada receptor que se vea bloqueado, pues vamos a identificar un efecto adverso. Entonces, quienes bloquean más receptores de dopamina, pues vamos a observar muchos trastornos motores. Entonces, el paciente tiene acaticia, marcha robótica, de pronto, pues hay protrusión de la lengua, hay un dolor aquí a nivel de tipo mandibular, como que se traba un poquito la mandíbula del paciente. Entonces, pues vamos a observar todos estos efectos de tipo motor en el paciente. Cuando pues el medicamento actúa más a nivel de los receptores de histamina, pues el paciente pues va a presentar mayores efectos de tipo sedativo, de pronto pues al inicio de la mucha sonolencia, habla pastosa, letargia, y con el uso de estos medicamentos tienden a aumentar de peso porque pues su efecto está a nivel de hipotálamo, donde se da la regulación de la saciedad. Entonces van a tener mucha hambre los pacientes y en algunas ocasiones pues aumentan mucho de peso. A nivel de los receptores que bloquean alfa-adrenérgicos, los pacientes vamos a ver que hay alteraciones a nivel cardiovascular, vamos a ver que hay hipotensión arterial y otros efectos pues también donde en los hombres pues va a haber una eyaculación retrógrada y también se puede presentar a nivel urinario incontinencia de tipo urinario. Los que actúan a nivel de bloqueo de los receptores muscarínicos, vamos a ver trastornos de la cognición y pues visión borrosa, delirio, entre otros. A nivel de los que bloquean los canales de calcio, pues vamos a encontrar las arritmias, son los más representativos, los trastornos cardíacos, las arritmias por alteración de cómo se da el impulso nervioso a nivel cardíaco.
Eh, dentro de los efectos adversos relacionados con el bloqueo de los receptores de dopamina, vamos a encontrar los trastornos de tipo motor y esos se dividen en trastornos de tipo temprano y trastornos de tipo tardío. Los trastornos de tipo temprano son los que se presentan cuando el paciente tiene menos de 3 meses de tratamiento y los trastornos de tipo tardío, estos efectos motores adversos más tardíos, cuando el paciente pues ya pasa de 3 meses de tratamiento con su medicamento atípico. Entonces, dentro de los tempranos vamos a encontrar las distonías agudas, la caticia, el parkinsonismo y el síndrome neuroléptico maligno, que es delicado, el paciente puede llegar a morir. Y dentro de los trastornos tardíos encontramos las disinesias, la disinesia tardía. Entonces, aquí pues vamos a ver los trastornos tempranos, que son tratamiento inferior a 3 meses. Las distonías agudas pues están asociadas al tono muscular del paciente y podemos ver que van a presentarse de pronto algún tipo de contracciones involuntarias en los músculos y van a adoptar de pronto posiciones todas extrañas, bizarras, los pacientes. La caticia que se presenta en el paciente pues está relacionada más que todo como con un estado de ansiedad que empieza a presentar el paciente y se caracteriza porque se presenta a nivel motor movimientos, síndrome de piernas inquietas, movimientos involuntarios de las piernas y que son objetivos que tú los puedes ver y los subjetivos suele manifestarse el paciente con mucha inquietud motora y mucho nerviosismo. En el parkinsonismo lo que vamos a observar básicamente es algo similar a lo que se presenta en la enfermedad de Parkinson. Y los pacientes tienen un aumento del tono muscular y pues esto le hace pues dificultar la marcha del paciente. Entonces vamos a encontrar temblores, hipominia, la cara cuando pues el paciente no tiene gestos, eh, lo que se denomina cara de jugador de póker, el que juega cartas pues no puede mostrar ni felicidad ni tristeza para poder cañar, como dicen, y la disminución de la iniciativa de movimientos, es decir, que el paciente se vuelve lento, entonces hay bradiquinesia. En el síndrome neuroléptico maligno, pues los autores dicen que más o menos tiene un 20% de letalidad, de mortalidad, y vamos a encontrar que el paciente tiene una rigidez muscular que es severa, hay un aumento de la temperatura corporal, algunos libros dicen que una temperatura por encima de 40 grados, sin un foco infeccioso aparente, o sea, la fiebre es de la nada, hay taquicardia, puede haber daño muscular, se puede presentar pues insuficiencia renal aguda pues por esta circunstancia. El paciente requiere de una unidad de cuidados intensivos y debe estar monitoreado. Y el efecto tardío posterior al tratamiento de 3 meses es la disinesia tardía y afecta básicamente toda la parte motora. Lo observamos de este efecto, los pacientes tienen peor pronóstico, ¿no? Porque es muy raro de que este síntoma, de que este efecto tardío pues pueda revertirse. Muy pocos responden al tratamiento, tiene una incidencia más o menos del 20-30% y se observa con mayor frecuencia en los ancianos. Afecta a todo el grupo muscular peribucal, o sea, de acá de la cara a la boca, y es el paciente que vemos con chupeteo, que usted lo ve que habla y parece que estuviera chupando, pues un chupo, valga la redundancia, parpadea mucho,
y hacen muchos movimientos con la boca y con la lengua cuando hablan. Entonces, este es un efecto tardío. No tiene buen pronóstico, pues ya el paciente que desarrolla una discinesia tardía es muy raro que se pueda revertir. Características farmacocinéticas comunes de todos los antipsicóticos típicos, o sea, es un grupo grande, y tienen unas características particulares. Su vía de absorción puede darse a nivel oral, intramuscular e intravenoso. La oral es la más segura. La intramuscular pues tiene un comienzo, una acción rápida, eliminamos el mecanismo del primer paso, y la vía intravenosa, de acuerdo a los criterios de la FDA, solo se utilizaría en urgencia y con un monitoreo constante. ¿Ya? El metabolismo de estos medicamentos es básicamente hepático y está mediado por el grupo de las enzimas de la citocromo P450 y su excreción es renal y en menor proporción por la bilis. En este grupo pues vamos a encontrar el haloperidol, como ya lo habíamos visto. El mecanismo de acción pues ya lo vimos. Decanoato haloperidol es una presentación que ya no estamos usando en Colombia, pero pues de pronto para cuando lo lean. Es una presentación parenteral que se administraba intramuscular profunda, es un medicamento de depósito y se administraba mensualmente, más o menos cada 3 semanas, más o menos cada 20 días. La dosis de este medicamento es 10 o 20 veces la dosis de la vía oral. Entonces aquí pues tenemos que está indicada en pacientes con esquizofrenia que se encuentran en estados agudos o crónicos, pacientes que se encuentran en agitación psicomotriz, pacientes que tienen trastornos de la personalidad y en estados alcohólicos cuando estamos haciendo el tratamiento de síndrome de abstinencia por alcohol, o perdón, los pacientes que tienen síndrome de Korsakoff, utilizamos el haloperidol. Igual que es la misma indicación la dosis del medicamento que usamos, viene en presentación de tabletas, en gotas y en ampolla intramuscular. Más o menos la dosis es de 2 a 60 miligramos día. La triofuperacina está bien en tabletas, una dosis máxima de 80 miligramos día. Lo utilizamos en esquizofrenia aguda y crónica. Lo mismo, las mismas indicaciones que el haloperidol. Clorpromacina, la dosis máxima es de 2000 miligramos día. Viene en tabletas y viene en administración parenteral. La leomepromacina viene en tabletas, viene en gotas y viene en ampollas. Especial de la leomepromacina que las tabletas son muy parecidas a la acetaminofén, entonces pues para que tengan en cuenta los medicamentos LASA frente al parecido en la presentación o el nombre, pues que este es un medicamento también de riesgo que se puede confundir con otro medicamento. Ya vimos los equivalentes más en la presentación anterior, pues igual acá nuevamente les muestro la equivalencia de dosis de antipsicóticos atípicos, de acuerdo a cómo se da el bloqueo de los receptores de dopamina. Ya charlando sobre los antipsicóticos de segunda generación, ¿quiénes son ellos, no? Estos son los medicamentos
que tienen actividad a nivel antipsicótico y pues tienen un mecanismo de acción generalmente distinto al de los antipsicóticos atípicos que se da por bloqueo mayormente de los receptores de dopamina. Y como les expliqué al principio, pues estos surgieron pues por la necesidad de buscar nuevos medicamentos para prevenir, para disminuir los efectos adversos que los neurolépticos le producen a, a los pacientes. Eh, y pues el primero pues fue la clozapina y que mostró igual eficacia o una similar eficacia al uso de los neurolépticos típicos o de primera generación. Y pues ya con el descubrimiento de esta nueva molécula, pues se empiezan a modificar las teorías que habían sobre cómo se producía la esquizofrenia, específicamente de las bases orgánicas, y por extensión, pues la psicosis, ¿no? Porque es el principal síntoma que se asocia a la esquizofrenia. Dentro de las nuevas teorías, pues encontramos que ellos hablan de que hay procesos orgánicos a nivel de la psicosis y tenemos la teoría serotoninérgica, la del glutamato, glutamatenérgica y la GABAmenérgica. Entonces, estos son tres aminas, entonces es la teoría aminominérgica de cómo se da la, la esquizofrenia. Entonces, características fundamentales de los mecanismos de acción de los antipsicóticos de tipo atípico, entonces actúa a nivel de bloqueo de serotoninérgico y bloqueo dopaminérgico, ¿no? Entonces, hay mayor bloqueo a nivel de la serotonina que de dopamina. Pues de acuerdo a lo que los investigadores han escrito en sus tratados de fisiopatología, dicen que pues que la serotonina es muy importante en lo que es la fisiopatología de la esquizofrenia, ¿no? Y cómo puede ella modular la acción de la dopamina. Y pues han querido demostrar cómo la presencia de muchos receptores de serotonina a nivel de la corteza cerebral eh, se ve efectos centrados básicamente en la esquizofrenia, ¿no? Dado que pues existen muchos receptores a nivel del sistema nervioso central de serotonina. Y pues si teniendo en cuenta el uso, cómo es el mecanismo de acción de este grupo, el bloqueo pues estimula pues varios subtipos de receptores de la serotonina. Y pues por tanto, pues esa es la importancia que le dan al bloqueo de la serotonina. Sin embargo, pues los atípicos también tienen un efecto de bloqueo dopaminérgico y igual que el primer grupo, ¿no? Que los receptores de tipo típico, sin embargo, pues son menores, ¿no? Los efectos a nivel de los receptores de dopamina. Eh, de este grupo es característico que este bloqueo pues se da de una forma selectiva límbica y bloquea estos receptores, como ya les dije, a nivel de la vía mesolímbica y la vía mesocortical. En la diapositiva donde teníamos el corte transversal del cerebro, que se encuentran pues asociados pues a
a los efectos a los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Sin embargo, este último grupo tiene mayores efectos a nivel de los síntomas de tipo negativo. ¿Qué otra cosita podría decirles de esto, de los atípicos? Pues que como tienen menos efectos a nivel de dopamina, pues tiene menos efectos de tipo muscular, de tipo los efectos neurolépticos son menores. No quiere decir que no se presenten, sí se puede presentar, pero pues en menor proporción en comparación con los antipsicóticos típicos. Entonces, pues el efecto, los efectos que se presentan sobre la acción en los receptores de este grupo, pues hay bloqueo a nivel de dopamina, de histamina, alfa-adrenérgicos y muscarínicos. Entonces, cuando pues estamos a nivel de dopamina 2, pues tenemos un efecto de tipo antipsicótico y tenemos igual acá efectos antipsicóticos cuando estamos a nivel de lo que es, estos son antipsicóticos, efectos típicos a nivel de efectos positivos, perdón, a nivel de serotonina, más hacia los efectos, tiene un efecto antipsicótico, pero pues es más hacia los síntomas negativos de la esquizofrenia. También tienen funciones de efecto antidepresivo y son sedativos, entonces por tanto pues también se puede presentar hipotensión arterial en el paciente. También pueden presentar aumento de dopamina por su efecto pues a nivel del hipotálamo en la parte alterando la función de la saciedad del paciente. Y pues a nivel alfa-adrenérgico pues vamos a tener hipotensión arterial y los trastornos cognitivos y efectos muscarínicos como visión borrosa y delirio. De acuerdo al mecanismo de acción, pues podemos clasificar a los antipsicóticos atípicos en los bloqueantes de serotonina y dopamina y los agonistas parciales de dopamina y bloqueantes de serotonina. Este es un antipsicótico pues sui generis especial dentro de este grupo y más adelante lo miramos. De acuerdo a la incidencia de los efectos adversos, de acuerdo al orden de frecuencia, ¿no? Vamos a observar que el paciente puede presentar síntomas extrapiramidales de acuerdo o parkinsonismo, como les dije, porque tiene un efecto a nivel de los receptores de dopamina en la vía dopaminérgica de la vía nigroestriada. Ya en la gráfica dice que los que mayor proporción tienen de presentar síntomas extrapiramidales son risperidona, paliperidona, aripiprazol. Los que menos pues pueden presentar estos efectos son la olanzapina, la quetiapina y la clozapina. Efectos sedativos, porque actúan más que todo a nivel de los receptores de histamina, que los bloquean. Entonces los que más efectos de este tipo presentan son clozapina, quetiapina o olanzapina, y los que menos presentan pues son risperidona, paliperidona, aripiprazol. Entonces, de acuerdo a los trastornos, estos medicamentos, hay afección del complejo QT, del intervalo QT en los pacientes, y por tanto los pacientes antes de iniciar el tratamiento con este tipo de medicamentos deben tener un electrocardiograma previo, pues para ver los cambios que se puedan presentar, porque hay una prolongación del intervalo QT que puede llevar a una arritmia que es muy común, que se denomina torsión de punta, y puede presentar el paciente muerte súbita. Entonces
medicamentos que más proporción tienen de presentar este efecto son la ziprasidona, la clozapina, la risperidona, y los que menos pues presentan este evento pues son la palipelidona, la quetiapina. Hipotensión ortostática, pues básicamente por el efecto que hay a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, a nivel de las arterias, se produce pues una relajación, ya se vuelven flaciditas, entonces porque como están tan relajadas, pues la tensión arterial se va para el piso. Y pues este efecto pues se ve más cuando el paciente tras estar recostado, tras estar en supinación o en dormir en la noche, estar acostado, se levanta súbitamente, pues se presenta este bloqueo, pues el paciente tiende a sentir mayor sensación de mareo, debilidad y pues puede llegar al desmayo. Entonces, este último pues se denomina hipotensión ortostática y los que más presentan este efecto son clozapina, quetiapina, ziprasidona y los que menos pues olanzapina, aripiprazol. Frente a la hiperprolactinemia, que se acuerdan que te dije que también en los típicos se presenta hiperprolactinemia, y básicamente este se da porque también por los efectos que hay a nivel de bloqueo de los receptores de dopamina, y el trastorno pues endocrino, pues hiperprolactinemia, se produce y pues va a haber una galactorrea pues tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino porque ambos tienen mamas, ¿no? Y en las damas se va a presentar un trastorno menstrual y también se puede presentar un trastorno a nivel de tiroides, vamos a ver, pronto puede haber hipotiroidismo en estos pacientes. Los que más presentan este efecto son la risperidona, la palipelidona, y los que menos presentan estos, pues es la ziprasidona. La olanzapina está ahí a nivel intermedio. A nivel de manejo de los carbohidratos, vamos a encontrar que el paciente puede presentar dislipidemias, aumento del colesterol y triglicéridos. Se desconoce hasta la fecha por qué se presenta este efecto de la dislipidemia por los medicamentos atípicos. Sin embargo, pues dicen que hay una fuerte asociación de este efecto con el desarrollo de síndrome metabólico en el paciente. Más adelante hablamos del síndrome metabólico. El paciente puede presentar estos efectos en mayor o menor proporción. En mayor proporción, pues clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, y los que menos, palipelidona y aripiprazol, son los que menos efecto a nivel de dislipidemia pues manifiestan los pacientes. Entonces, por bloqueo de receptores de histamina y de serotonina, el paciente, como les dije, pues a nivel del centro del hipotálamo, donde está el control de la saciedad, donde está el control del hambre, donde se produce el aumento del apetito, pues por esta razón, pues los pacientes tienden a comer mucho en presencia del consumo de este tipo de medicamentos y pues aumentan de peso corporal. Y asociado a una dislipidemia, pues ya tenemos un segundo factor para que se pueda desarrollar un síndrome metabólico. Los medicamentos que mayor proporción presentan este efecto, pues son clozapina, olanzapina, risperidona, palipelidona, y los que menos, pues están quetiapina y la aripiprazol y ziprasidona. La hiperglucemia, pues, aumento del nivel sérico de la glucosa, es un efecto pues que se encuentra relacionado más que todo por el aumento de peso. Entonces, tercer factor para que se presente síndrome metabólico, entonces el paciente aumenta de peso, aumenta la resistencia a la insulina, se produce
Además, el bloqueo postsináptico de los receptores de muscarina a nivel de las células pancreáticas beta, y pues que ellas son básicamente las que se encargan de hacer la liberación de la insulina. Los que más presentan este efecto, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona y esta intermedia, y pues los que menos pues son aripiprazol y la ciprasidona. Entonces, la incidencia pues de estos efectos adversos en orden y frecuencia, entonces ya dijimos dislipidemia, aumento de peso, resistencia a la insulina, aumento, o sea, hiperglucemia, terminamos desarrollando un síndrome metabólico en el paciente. Entonces, ¿pero qué es un síndrome metabólico? Sencillamente son unos factores de riesgo que son de tipo cardiometabólicos que se encuentran asociados a problemas de tipo cardiovascular. Entonces, si el paciente pues ya tenía un antecedente de una enfermedad coronaria, pues vamos a agudizar la situación, o que tenga pues un evento de un SB, o que además tenga un antecedente de una diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, estos factores terminan aumentando la morbilidad del paciente, y por consiguiente, pues su calidad de vida va a disminuir, su expectativa de vida puede disminuir. Entonces, tenemos que el paciente, para diagnosticarle, para que sea diagnosticado con un síndrome metabólico, necesita 3 o más características. Entonces, si el paciente tiene una obesidad central que la damos por la medición de la circunferencia abdominal, entonces en las mujeres, una circunferencia abdominal, me saca la cintura, mi circunferencia abdominal superior a 88 centímetros es un factor de riesgo. Y en los hombres que tengan una circunferencia abdominal superior a 100, 102 centímetros. Listo, entonces está obeso, primero. Hablamos arriba de que estaba subiendo de peso porque comía mucho, porque había una, una afección a nivel, había un estímulo a nivel del hipotálamo. 2, colesterol HDL en hombres menor de 40 miligramos y en mujeres menor a 50 miligramos. Entonces, pues, no hay protección aquí. Que los triglicéridos hayan aumentado, estén por encima de 150 miligramos por decilitro, que tengamos una glucemia en el paciente por encima de 110 miligramos por decilitro en ayunas, y que el paciente pues tenga una tensión arterial sistólica por encima de 130 y diastólica por encima de 85. Entonces, si tenemos 3 de estas condiciones aquí presentes, pues estamos frente a un paciente con un síndrome metabólico. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener claro con los antipsicóticos de tipo atípico es que vamos a encontrar una alteración del perfil de los carbohidratos, colesterol, triglicéridos, glicemia, y que también pues aumentan el apetito, que hacen subir de peso, y se me está pasando una característica importante adicional, siento que me falta algo, ahorita que me acuerde les comento. Y pues los medicamentos que están asociados al desarrollo de síndrome metabólico en los pacientes, pues son clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona. En menor proporción la ciprasidona y el aripiprazol. Entonces, pues, como enfermeros debemos tener presente de que el paciente, pues, cuando arranque el tratamiento, pues, por lo menos hacerle un perfil completo de carbohidratos, colesterol, triglicéridos, glicemia, un electrocardiograma, pesarlo, hacerle medición de la circunferencia abdominal para poder ir a hacerle seguimiento, control de índice de masa corporal, para poderle hacer seguimiento a estas variables antropométricas en el paciente. Control de tensión arterial, revisar antecedentes si hay eventos coronarios o cerebrovasculares que tenga el paciente antecedentes, hipertensión, diabetes, una ACV anterior, entre otros, ¿no? Para poder
hacer seguimiento de estos efectos en el paciente. Entonces, clozapina, como lo revisamos en la cronología, fue el primer antipsicótico de atípico descubierto, más o menos hacia 1958, solo hasta 1990 fue aprobado por la FDA para tratar los pacientes con esquizofrenia refractaria. Si recuerdan anteriormente, pues antes del DSM-5, había una subclasificación de los tipos de esquizofrenia. Catatónica, refractaria, eran 5 tipos de esquizofrenia. Ahorita como tal es un solo grupo, se denomina esquizofrenia, y pues que tiene ciertas características clínicas, donde están incluidas estas, pero es un solo grupo. En ese entonces, pues como pues la molécula funcionaba bien, tenía menos efectos adversos, pues fue considerado como el gold standard, ¿no? Como el tratamiento ideal y modelo para los pacientes con esquizofrenia refractaria, y pues fue el modelo de allí desde clozapina, era el estándar para seguir desarrollando moléculas similares con menos efectos adversos, mejorando la calidad de vida del paciente y mejorando pues la atención a la sintomatología de la psicosis como tal. Otra cosa importante, específicamente yo sí sabía que se me había pasado algo adicional con los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos. Algunos pueden desarrollar discrasias sanguíneas, alteración a nivel de las células sanguíneas, y este es el caso especial de clozapina, y su efecto mortal puede llegar a ser la agranulocitosis. Básicamente el paciente disminuye esa producción de los glóbulos blancos, y por tal pues también hay que hacerle monitoreo estricto a estos pacientes del recuento de sus células blancas, ¿ya? Dentro del grupo de los atípicos encontramos clozapina, que viene en sus tabletas. La risperidona se conoce como el más típico de los atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que más características tiene o afinidad tiene con los efectos que tienen los antipsicóticos de tipo típico, dado que sí bloquea a nivel de serotonina, pero tiene característica, que es la característica que le da del grupo de los atípicos, pero tiene una alta afinidad por el bloqueo de los receptores de dopamina, que es la característica más común de los antipsicóticos de tipo típico, y pues puntualmente su principal representante es el haloperidol. ¿Qué características tiene risperidona? Pues bloquea receptores de dopamina, pues altas dosis, más o menos 6 miligramos día, y tiene un perfil muy parecido a los efectos que puede presentar un paciente, efectos adversos que puede presentar un paciente con el uso del haloperidol. Entonces vamos a encontrar lo mismo: parkinsonismo, discinesias, hiperprolactinemia, entre los que ya describimos anteriormente que podía desarrollar el grupo de los típicos. ¿Qué otra cosa particular? Risperidona también tiene una presentación de liberación prolongada, vienen ampollas, es ampolla de administración intramuscular profunda, y más o menos la dosis se administra cada 3 semanas. Sin embargo,
Para mantener las dosis, también se sugiere el uso del medicamento de forma oral y antes de hacer uso de la presentación por vía de depósito, vía parenteral, el paciente debe haber hecho pues una sensibilización, una impregnación con medicación oral. Entonces, risperidona viene en tabletas, y viene en jarabe y viene en ampollas. Las tabletas son de 1, 2 y 6 miligramos y 3 miligramos, perdón. El jarabe, no me acuerdo la presentación exacta del jarabe, viene por mililitro, vienen 100 miligramos, no recuerdo bien la presentación. No uso, no, es más frecuente para mí las tabletas y la presentación parenteral. La parenteral viene en ampollas de 25, 37, 5 y 50 miligramos para administración más o menos cada 3 semanas. Olanzapina viene también su presentación oral y presentación parenteral. La quetiapina para presentación oral. Ziprasidona, presentación oral. Aripiprazol, presentación oral. Y aquí pues tenemos una equivalencia de los efectos de tipo antipsicótico, así muy parecida a la que hicimos con los típicos. Aquí tenemos con los atípicos. No se tiene en cuenta pues qué tipo, si el bloqueo es de dopamina. Básicamente aquí sencillamente hay una tabla de equivalencia de dosis frente a los miligramos que se usan día en comparación con cada uno de los antipsicóticos atípicos. Entonces, estos medicamentos, quiero revisar acá, estos medicamentos básicamente vamos a revisar risperidona. Ya dijimos que pues la vía de administración más común es la oral y la intramuscular. Y pues este medicamento es de metabolismo hepático, de excreción renal y en menor proporción de excreción fecal. Cuando nos vamos a olanzapina, administración oral intramuscular, muy buena absorción por vía oral, metabolismo hepático y su excreción principalmente es renal. La quetiapina, pues su presentación oral, metabolismo hepático, excreción renal. Ziprasidona, metabolismo hepático, excreción en este caso es principalmente fecal y en una proporción media renal. Aripiprazol es hepático, de metabolismo hepático, de excreción renal principalmente. Entonces, pues, preguntas hasta acá, chicas, con los antipsicóticos. No, señora profe. ¿Seguro? Bueno, entonces vamos al segundo grupo para el día de hoy, pues son los antidepresivos. Es un poquito extenso el de los antidepresivos, pero pues vamos a tratar de terminar o lo dejamos para mañana. Ustedes me dirán, ¿están cansadas? ¿Tienen ánimo de seguir? Profe, pues la verdad yo estoy posturno y estoy pues poniendo atención, pero realmente ya, Listo, ya no aguanto. entonces vamos a hacer bloquecitos de 1 hora de psicofármaco y mejor mañana charlamos sobre los antidepresivos y si alcanzamos de pronto sobre un grupo de los pequeñitos, como podría ser el grupo de histamina, de los
de los grupos, los antihistamínicos. Podría ser un grupo grande y un grupo chiquito, ¿listo? Entonces, pues nada, si quedó claro el grupo de los antipsicóticos, pues claro, mañana continuamos con antidepresivos y algún otro de los grupos más pequeños de psicofármaco. Y pues dividimos la sesión mejor en unas 4 sesiones para que no quede tan pesado el bloque de revisión de psicofarmacología. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe, gracias. profe. Listo, profe. Bueno, entonces, como tarea, me van a hacer una sábana de medicamentos y yo ahorita subo la presentación a aulas virtuales y les envío pues las diapositivas al Drive. ¿Listo? Bueno, sí, profe, gracias. ¿Y Listo, profe. la sábana de medicamentos es sobre un medicamento específico el que nosotras queramos de los antipsicóticos o su merced no lo da? Yo les hablé por grupo farmacológico, ¿se acuerdan? Entonces, hacemos la explicación del grupo farmacológico chiquita. De pronto en una sábana de medicamentos, quiero mejor un mapa mental sobre los atípicos y sobre los típicos. ¿Listo? Pero Bueno, sí, sí. explicado como grupo farmacológico, igual pues tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces va a ser un solo mecanismo de acción y dentro de ese mecanismo de acción, ¿quiénes están? Este y este. Tienen una presentación así, así, así. ¿Listo? Mecanismo de acción grande y pues quienes hacen parte de ese grupo. ¿Vale? ¿Y se lo enviamos al correo, profe, o lo subimos a la plataforma? Lo, ¿Cómo es? sube, lo suben a la carpeta que tienen en el Drive. Ah, bueno, profe, gracias. Le avisan a los chicos de que están en promoción y prevención, que ahí ya está la primera clase de psicofarmacología y el mapa mental lo dejamos para el martes, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, que Listo, estén profe. muy bien, chao. Chao, Chao, profe, profe, que gracias. tenga buen día. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. Gracias.